Conclusión. La ausencia aparente del resultado no significa que el proceso de realización no ha empezado. Ser pobre y permanecerlo no es una cuestión de mala suerte o de castigo. Ser pobre es únicamente la consecuencia lógica de pensar y de actuar de una cierta manera, es decir, a la manera de las personas pobres. De igual manera, ser rico o hacerse rico no es nada más que la consecuencia lógica de pensar y de actuar de un cierto modo, el modo que hace rico al hombre individual. Una persona que nace en un ambiente de pobreza no está condenada a permanecer pobre para siempre. No hay ninguna fuerza diabólica que le impida salirse de la pobreza. De hecho, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni los eventos negativos son condiciones esenciales y necesarias a su experiencia terrestre. Así pues, usted siempre tiene la opción de seguir repitiendo las mismas maneras de vivir que le fueron enseñadas, o decidir cambiarlas por su mayor gloria. Entonces, hacerse rico es una decisión voluntaria. Es el rechazo de dejar a los elementos exteriores dirigir su vida. También es el rechazo de conformarse con una vida común, aun banal. Para hacerse rico, se debe simplemente elegir prestar más atención a toda cosa que se interpone con su objetivo de riquezas. Las cualidades necesarias para alcanzar a convertir su vida actual en su vida de ensueños son, en primer lugar, tener el valor de creer en sus sueños, y tener la determinación y la paciencia para realizarlos. Sea bueno y paciente con sí mismo y con la vida. Mientras que se ocupan muchos años de estudios para transformar un niño analfabeto en un médico exitoso, de igual manera se necesita un periodo de profundización de los conocimientos y de mucha práctica para cambiar sus viejos reflejos y costumbres de pensar y de actuar por la nueva manera de pensar y de actuar en la persona rica que usted se está convirtiendo. De hecho, es siempre mucho más fácil conformarse con las maneras de pensar y de actuar heredadas de su familia y del medio de vida que de tomar el control de sus pensamientos y así de su vida para llevarla en la dirección deseada, y más están opuestos los estados de ser actual y deseado, más usted deberá invertir esfuerzos sobre sí mismo y de tiempo para que se operen las transformaciones deseadas en su vida. Por eso mismo, la mayoría de las personas deciden no cambiar nada en su vida. Pero los esfuerzos dan sus frutos. Mientras se necesitaría más de una vida. Para la mayoría de las personas, para llegar a un nivel satisfactorio de riquezas aplicando todos sus esfuerzos físicos e intelectuales según la manera competitiva, lo que generaría mucho cansancio y molestia, bastará para usted únicamente unos meses o años de práctica para cambiar su manera de pensar y de actuar en el sentido que quiere dar a su vida, y para finalmente disfrutar plenamente de su vida de ensueños. La experiencia de Jim Carrey. Un ejemplo muy popular en el Internet de los efectos de la práctica de las enseñanzas enunciados en este libro, es el recorrido milagroso del actor Jim Carrey que lo llevó de la pobreza hacia el éxito financiero, profesional y social, tal como él lo había imaginado. En efecto, él se hizo multimillonario en pocos años utilizando las fuerzas de la inteligencia sin forma. La experiencia de Jim Carrey. Pasar de sin un centavo a millonario. Carrey empezó a trabajar de cómico a los 15 años, pero empezó tan mal que se puso a dudar de su capacidad a ganarse la vida como artista. Afortunadamente, él perseveró y ganó popularidad como cómico de stand-up. En 1985, 19 años, sin un centavo y depresivo, Carrey manejó su golpeada Toyota hasta Hollywood Hills. Allí, sentado en el cerro con vista sobre Los Ángeles, se puso a soñar al éxito. Para sentirse mejor, se hizo un cheque de 10 millones de pesos por servicios prestados de interpretación con fecha de 1995 y lo conservó en su cartera. El cheque se quedó en su cartera deteriorándose, pero Carrey finalmente lo logró. En 1994, 10 años después, él obtuvo los 10 millones de dólares con la película Dumb and Dumber. Texto de fuentes desconocidas. Espero sinceramente que las informaciones y las herramientas presentadas en este manual le serán de gran ayuda para que usted reaprenda a ser el creador consciente y deliberado de su propia experiencia de vida. De todo corazón, le deseo un viaje extraordinario en su experiencia terrestre presente. El autor. Eric Lajoines.